Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a este segundo año de expansión y multiplicación. Mientras te vas acomodando y cargan los anuncios, te invitamos a que pongas tu celular en silencio para la prédica y te recomendamos que uses una libreta para tomar apuntes. ¿Listos? Aquí vamos. Estos son los anuncios de la semana. En Jezreel empezamos el día intercediendo. ¿Tienes peticiones para orar? Únete a Iglesia en la Alborada y coloca tus peticiones para orar juntos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Zoom. El país está en elecciones y necesita de la Iglesia guerrera. Intercedamos juntos en ayuno por el futuro del país, todos los martes a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde por Zoom. Dejad que tus hijos vengan al movimiento infantil, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y claro, todos los sábados nos vemos a las 5 de la tarde en nuestra reunión general para alabar juntos a Dios y ser inspirados. Invita a tus familiares y amigos también. Estamos expectantes por lo que nos traerá la peregrinación 2026. Quédate pendiente a nueva información. En Jezreel hacemos discípulos y desarrollamos líderes para alcanzar naciones. Y queremos que tú hagas parte de nuestra misión. Únete a este proceso de formación en la academia. Ya arrancamos este semestre. Si te interesa unirte, escanea el código para recibir más información. ¿Cómo estamos previos a un día muy especial mañana? Así que estamos en oración. Ustedes saben que hemos tomado estas últimas semanas hasta obviamente la elección en mayo, junio, dependiendo primera, segunda vuelta, para estar en los martes en oración y en ayuno específicamente por el país. Así que les invitamos a que se unan a más de toda la oración que hacemos en Alborada y en los tiempos de célula o en los tiempos de edificación personal. Muy bien, Livia que viene desde Chía, ya se conectaba virtualmente y ahora está viviendo en Bogotá y está presente. Livia, bienvenida, nos alegra verla. Qué bueno tenerla con nosotros acá. Y a Emilio, ¿dónde está? Bueno, Emilio no puede venir solo, tienen que traerlo. A ver, vamos a pedirle a Emilio que venga con Adriana, con Oscar, y vamos a pedirle a los abuelos son los más orgullosos de todos, entonces hay que darles pantalla aquí. A Jaimito y a Carmencita, ellos todavía no se la creen. Ya ahora saben dónde está Jaime a las 7 de la noche todos los días. Ya ahora sí Carmencita está tranquila porque a las 7 de la noche Jaime está bañando a Emilio. Miren, ¿se parecen o no? Ok, qué bueno, qué bueno. Son generaciones, ¿son igualitos o no? Tenemos que seguir investigando si es cierto. No, si es cierto. Adriana, Oscar y Emilio. Emilio es el nuevo miembro de la familia. Y bueno, le quise pedir a Jaime y a Carmencita, a Oscar, a Adriana y a Emilio, porque son generaciones. Esto es lo que representa de alguna manera lo que somos como iglesia. Somos generaciones. Y obviamente siempre esperamos que desde las más pequeñas hasta las más adultas, no diciéndolo por Jaime, todavía hay otra generación mayor, seamos generaciones que nos integramos para que juntos podamos continuar el viaje que nos queda y orar hasta que el Señor regrese. ¿Está bien? Eso es lo que estamos haciendo, uniendo todas las generaciones para que podamos como iglesia cumplir nuestro papel. Esto es parte de la dinámica 26-30. Ustedes saben que estamos en una dinámica de 5 años, desde el 26 hasta el 30, en un reposicionarnos como iglesia para el momento que vivimos. El tiempo ha cambiado, las circunstancias son diferentes, los retos son mayores y obviamente ahí estamos como iglesia para juntos poder afrontarlo. No tenemos temor del futuro con respecto a Emilio.
siempre y cuando los papás, los abuelos, la familia en la fe estemos acompañando los procesos. Si preparamos a nuestros hijos no tendremos problema para el mañana. El problema es que el reto y el desafío obliga a la responsabilidad de los padres para asumir la dirección de sus hijos y obviamente el apoyo de toda la familia en ello. ¿Está bien? Por eso vamos a orar con Oscar, con Adriana, con Jaime, con Carmencita, por la vida de Emilio, y todos nosotros nos unimos a ellos. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte porque nos has dado la oportunidad en los años de poder ver cómo tú, oh Dios, nos permite ser una familia que va creciendo. Crecemos en el tiempo, crecemos físicamente, crecemos espiritualmente y se cumple la bendición que tú nos pediste y nos encomendaste como lo más importante y lo primero, multiplicarnos y crecer. Y hoy estamos presentando a Emilio como ese nuevo heredero de esa bendición que tú a los abuelos y a través de los padres le comunicas. Qué bueno, Señor, saber que hoy día tenemos generaciones de hombres y mujeres que te buscan, que creen en ti, que confían en tu palabra y que obedecen tus mandamientos. De tal manera que cuando miramos el futuro de Emilio, lo miramos con certeza, con seguridad, con confianza, sabiendo que lo que de pequeño, desde ahora, es enseñado en su vida, eso le permitirá a él poder estar preparado para los desafíos que el mundo traerá para él. Gracias te damos por Emilio, Señor. Te pedimos que lo bendigas física, mental, emocional, espiritual y relacionalmente. Te pedimos, como a Jesús en Lucas 2:42, que tu palabra dice que la gracia tuya estaba con él y la gracia de los hombres estaba igualmente a su lado. Que así sea, Señor, cada proyecto que tengamos como familia, los jóvenes que hoy día están tomando la decisión de casarse, de tener hijos, como también aquellos que nos has dado el privilegio de ser abuelos, que pensemos que somos una sola familia multigeneracional para seguir caminando juntos y poder estar preparados para la venida del Señor Jesús. Te damos gracias entonces, te bendecimos y honramos a Emilio, Señor, delante de ti con bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, severísimo. Es la primera vez que veo a Jaime sudando. Ese nunca suda, pero hoy sí lo vi sudando aquí adelante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos vamos convirtiendo en una familia cada vez más grande. Por eso siempre digo, saluda al que está a su lado, porque no sabe si será su consuegro en el futuro, ¿o no? No sabe si de ahí vengan los herederos que se unirán a las herederas y haremos familias nuevas. Muy bien, decíamos que estamos expectantes de mañana, un día muy especial, un día que obviamente estamos pidiendo a Dios que nos dirija en él. Estamos orándole a Dios para que Él guarde el orden público en el país y que nos permita hacer el ejercicio de la responsabilidad con conciencia democrática. Le quiero agradecer a Eduardo. Eduardo está por aquí, ¿no? Eduardo hace 15 días nos compartió de manera muy clara, muy bíblica, acerca de la responsabilidad que tenemos. Ustedes saben que no hacemos política desde el púlpito, pero sí asumimos responsabilidades que nos corresponden. Entre estas responsabilidades está el voto. Es una responsabilidad, así que les invitamos que mañana ustedes tomen esa decisión de acercarse y votar. Que Dios dirija nuestro voto y que Dios dirija nuestra nación. ¿Está bien? Estamos dentro del contexto del programador. ¿Quién no tiene el programador del 2026, donde tenemos las lecturas de todo el año? ¿Quién no lo tiene? Con confianza. Estamos casi en mitad de año, pero no importa. Bueno, levanten la mano los que no lo tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tengan la mano levantada todo el tiempo de la reunión. No, mentiras. Mientras les entregan el programador, para que ustedes puedan seguir la lectura. Estamos ya en el tercer año de la lectura conforme al programador. Y eso nos permite que hemos leído la Biblia en estos 3 años, acabaremos de leerla en estos 3 años, y para aquellos que se involucraron hace 1 año o hace 2 años, nuevamente les daremos los de los años anteriores para que continúen, o sea, siempre podremos comenzar donde estamos y luego continuar hasta leer la Biblia en 1 año. Para los que lo han hecho los 3 años, pues obviamente comenzaremos a leerla, solo que vamos a invitarles a que la próxima lectura de la Biblia la hagan en una versión diferente a la que normalmente lo han hecho. Normalmente uno tiene la Reina Valera 60, algunos se van por la Nácar Colunga, otros se van por la Biblia de las Américas.
Todas, obviamente, todas estas versiones de la Biblia son igualmente válidas, solo que cuando cambiamos de una versión a otra encontramos un lenguaje diferente, lo que nos ayuda a tener una más amplia comprensión. ¿Está bien? Entonces, estamos en la lectura de esta semana que corresponde en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Es el capítulo 33. Venimos desde la semana pasada hablando en Deuteronomio, decimos que es el último discurso de Moisés, 32, 33, 34, 3 capítulos. Y decíamos que se demoró un poquito en ese último discurso, de su despedida, porque le pasaba lo mismo que a James, ¿recuerda? Él era tartamudo, entonces los discursos siempre se prolongaban más de la cuenta. Entonces del 32 al 34 es el último discurso, pero el 33 tiene una característica particular y ustedes saben que no lo programamos nosotros para que coincidan los días con las circunstancias. Pero creo que siempre es de Dios. De Dios es el hablarnos en el momento que necesitamos escuchar lo que Él quiere que oigamos. ¿De qué habla el capítulo 33? De las bendiciones que Moisés imparte a cada una de las tribus de Israel. ¿Está bien? Moisés lo último que llega a hacer es a bendecir a cada una de las tribus de Israel. Bendecir es hablar acerca del futuro de ellas. Bendecir es una de las cosas más importantes que Dios nos da, porque dice la Biblia que en nuestra palabra está el poder de dar vida, el poder de multiplicar, el poder de traer una bendición, un florecimiento, una expansión en nuestras palabras. Y Moisés lo aprovechó perfectamente. Ustedes saben que el pueblo de Israel se rebeló muchas veces. En medio de esas rebeliones vino una disciplina específicamente para Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida porque en un momento determinado, en una de esas rebeliones de Israel, él no escuchó a Dios lo que Dios le dijo. Dios le dijo que hablara y él golpeó la roca. Pero uno diría, pero con esa piedra que debía tener Moisés, ahora sí levanten la mano los que no tienen el programador, porque ya llegaron. Levanten la mano alto para que eso. Listo. Ahí, ténganla hasta que lleguen a su lado. Ok. Y entonces decíamos que Moisés, en esa última oportunidad, lo que hizo Moisés, en lugar de regañar a Israel, en lugar de sacarse el clavo, imagínese uno 40 años esperando para entrar a la tierra prometida y que Dios le diga, no vas a entrar porque desobedeciste y desobedeciste porque el pueblo te sacó la piedra. ¿Qué diría Moisés? ¿Se dan cuenta? Ustedes iban a entrar, yo no voy a entrar, yo no voy a disfrutar, yo qué tanto. No, Moisés no está en ese plan. Moisés está en el plan de bendecir a las 12 tribus de Israel. Ahora, escuche lo que estoy diciendo, bendecir a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si recogemos las 12 bendiciones, es una sola. ¿Una sola bendición para quién? Para la nación de Israel. Y hoy estamos orando muy especialmente hoy porque mañana tomamos ya una decisión inicial de elección. Y parte de nuestra responsabilidad es orar por la bendición de nuestra nación. Obviamente, podíamos hacer lo mismo que hizo Moisés, llorar por cada uno de los candidatos, 200 y pico que existen en este momento para mañana. Pero lo que podemos hacer es recoger toda esa bendición que quisiéramos para el futuro y resumirla en una sola, la bendición de Dios para Colombia. Por eso cuando usted entró por el corredor a mano derecha, ¿qué encontró? Fuera de Soleil, de Hilda, de la mesa, de la silla, un mapa de Colombia. Hasta el coronel le tomó fotos, me imagino, porque él es el escriba de la iglesia. Él escribe todo lo que nosotros decimos, él lo escribe. Él tiene todos los anales de la historia de Jezreel. Pero es bueno, ¿sabe por qué? Porque tenemos que hoy, antes de irnos, bendecir la nación. Para que mañana y a partir de mañana podamos obviamente ver que esa bendición, eso bueno que vamos a decir de la nación, venga sobre esta Colombia. ¿Está bien? Entonces comenzamos pensando en eso. Es la bendición de Deuteronomio 33, bendición de una nación completa. Pero hablemos del contexto de la bendición. ¿De dónde sale la bendición? ¿Cuál es la primera mención que hay en la Biblia de la bendición? Aquí los presentes pueden hablar, los que están virtualmente pueden hablar, pero se escucharán ellos allá. Mientras tanto aquí, usted que está aquí, ¿cuándo es la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra bendición?
en Génesis. ¿Cuándo? Adán y Eva. ¿Está bien? Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Génesis 1. Voy a leerlo, ustedes lo tendrán en su Biblia y lo tienen aquí también. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay tres palabras claves en acción. Los verbos, ustedes saben que gramaticalmente nos dan el movimiento de la frase. El primer verbo que aparece es Dios los creó. Nosotros no venimos de la nada. Nosotros venimos de un acto de creación que se inicia en Dios. Dios tomó la iniciativa de crear. Ahora, si usted preguntara, ¿y por qué Dios quiso crear? No existe un menos un Génesis. O sea, no tenemos una razón para por qué Dios, siendo Dios y suficiente en sí mismo, un día tomó la decisión de hacer al hombre a su imagen y semejanza. Lo que sí sabemos es que Él dio origen al hombre. Nosotros no somos fruto del azar ni de una teoría de evolución que va en proceso. En estos días leí algo que me llamó la atención. En la evolución, dice que el hombre desciende del mono en la teoría de la evolución, pero parece que no se ha detenido, sigue descendiendo. ¿O no? Parece ser que el hombre sigue descendiendo. Cada vez estamos como que peor, cada vez estamos más mal que al principio. Pensando en eso, que es un acto creativo de Dios y que ese acto creativo de Dios lleva a que Dios dé una segunda instrucción. Dice, y los bendijo. Aparece la segunda acción de Dios. Dios bendijo al hombre, lo creó y lo bendijo. Y la tercera frase que aparece allí es, y les encomendó, les pidió, les ordenó que. Y comienza entonces lo que el hombre tendría que hacer. ¿Cuándo usted de alguna manera es reconocido? ¿Cuándo es aplaudido? ¿Cuándo es felicitado? ¿Cuándo es premiado? Cuando normalmente usted, algo que se le pidió que hiciera, algo que se le encomendó, una responsabilidad que tenía, una tarea que debía hacer, usted la cumple. Y entonces cuando usted la cumple, inmediatamente dice, usted es merecedor de un aplauso, una bendición, un reconocimiento, un pago. Usted recibe después de haber actuado. En el caso de la creación, Dios creó, Dios bendijo y luego encomendó. O sea que la bendición de Dios no estaba supeditada a lo que el hombre hiciera. La bendición de Dios era previa a lo que el hombre iba a hacer. Es más, cuando Dios bendijo al hombre, lo que está haciendo es capacitándole para que lo que vaya a hacer de ahí en adelante tenga un buen futuro. Dios quería para el hombre lo bueno, por eso lo bendijo antes de decirle qué hacer. Cuando ya le dice fructificaos, multiplicaos, llenad, sojuzgad, administrar, ya tenían la bendición de Dios, ya tenían incorporado en ellos el cómo hacerlo para que fuese de bendición. Porque somos bendecidos siempre, ¿para qué? Para bendecir. La bendición no es algo que reposa en nosotros, es algo que nos habilita a nosotros para poder proyectarnos al futuro. Dios es el canal de bendición original. De Dios viene toda bendición, toda buena dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del Dios de los cielos. No hay nada que en esta vida ni sea casual, ni sea circunstancial, y mucho menos lo entendemos meritorio, porque lo que hemos vivido, lo que tenemos y disfrutamos, sabemos que ha sido más por la gracia y el amor de Dios que por los esfuerzos o los méritos particulares. Así que la bendición no está supeditada a la acción del hombre. Es una decisión de Dios que habilita al hombre para lo que tiene que hacer. Por eso mañana es un proceso donde elegimos a quienes después del 7 de agosto iniciarán la dirección del país. ¿Qué queremos nosotros a partir del 7 de agosto con las personas que vayan a ser elegidas? Que tomen buenas decisiones, que obren en justicia, que busquen el bien común, todo aquello que nos compartía Eduardo hace 15 días. Eso es lo que queremos. Bueno, eso que queremos que ellos hagan, nosotros lo iniciamos hoy diciendo, vamos a bendecir a las personas que mañana van a ser elegidas, para que así mismo sean capacitadas y el 7 de agosto, cuando inicien los periodos, obviamente cada uno de ellos pueda cumplir
lo que Dios demandó de ellos. Bueno, nosotros decimos, pues eso es una falacia. Hoy día muchas de estas personas que están en estas aspiraciones a cargos públicos no son personas que tengan temor de Dios, personas que quieran hacer lo que Dios quiere. Es que no depende de ellos. Recuerden que Dios es soberano. Y muchas veces Dios ha utilizado a personas que nada que ver con Él, nada que ver con disponerse para Él, para cumplir los propósitos que Él tenía trazados. Sigo estudiando, les he venido amenazando con un tema que estoy profundizando más porque no lo conozco a cabalidad y se llaman los 400 años de silencio. Ya saben por qué no los conozco, porque como fueron de silencio no sabemos qué se dijo. Son los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Imagínense 400 años donde Dios no hable, donde Dios no se manifieste, donde Dios no envíe un profeta que le diga al pueblo lo que tiene que saber y hacer. 400 años. 400 años. ¿Se acuerda usted lo que hace 60 años le dijeron? Bueno, algunos estaban en el vientre. Pongámoslo en 40 para que clasifiquen todos. Hace 40 años, ¿se acuerdan lo que le dijeron? Si no está registrado, si no está escrito, difícilmente usted se acordará. Ayer estaba con un militar comiendo con él y con su esposa y nos decían acerca de las cartas que se escribían hace, creo que son 20 años de casados que tienen. Hace 20 años. ¿Ustedes creen que ellos se acordarían de las palabras que se dijeron mutuamente hace 20 años si no estuviesen registradas? ¿Cuántos de ustedes conservan las cartas, más bien algunos, los telegramas que mandaban en la época de su noviazgo? Coronel, yo sé que usted obligatoriamente. Margarita también. Estuvimos hablando con Margarita y tiene las cartas. ¿Usted, doña, me identifica? Ah, sí. ¿Usted también las tiene? Las que Jairo David le mandaba. ¿Y los demás qué? ¿Ya las quemaron? Ah, sí, no, tan tímidos ahora sí. Cuando digo que, no, ahí sí. No, en el último trasteo, quién sabe dónde fueron a parar. Por eso es que cuando vienen los conflictos matrimoniales uno tiene que apegarse a las cartas iniciales. ¿Por qué? Porque es que en esas cartas le decía, es que tú eres mi reina, tú eres mi vida, yo no sé qué haría sin ti, y hoy está pensando vivir sin ella. Entonces hay que recordarle un poquito por qué decía que no podía vivir sin. Entonces imagínense que pasaron no 40 años, no 20 años, no 60 años, pasaron 400 años donde Dios no habló, donde Dios no usó ningún profeta para comunicar, no dio ninguna revelación de lo que llamamos una teofanía, una revelación de Dios a través de circunstancias. ¿Sabe qué era lo único que tenían ellos durante los 400 años? La ley, la palabra escrita. Y conforme a la palabra escrita, ellos se mantuvieron. Entonces imagínense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 generaciones, 40 años más o menos, de generación en generación, 10 generaciones de 40 años. ¿Cómo le comunicó una generación a la otra y a la otra y a la otra para que cuando llegara Jesús dijera en muchas de las predicaciones, él dijo, como está escrito? ¿Recuerdan esa expresión? Como está escrito. Y entonces uno decía, un momentico, ¿dónde está escrito? Es que hace 400 años Dios no habla. Jesús no dijo como Dios dijo, sino como está escrito. Ellos tenían escrito lo que Dios había dicho. Y lo habían repasado y en generación y generación y generación fueron comunicándola, lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia. Por eso le pedí hoy a Jaimillo y a Carmencita. Normalmente traemos solamente a Oscar y a Adriana para que presenten a su hijo. Pero hoy quise intencionalmente, por generaciones, que nosotros entendamos que es pasar de una generación a otra, a otra, a otra. Aquí hablamos de 3 apenas. Pero hablemos de 10 generaciones adelante. ¿Se acordarán de lo que hoy dijimos en este lugar? A menos de que uno tome lo que Dios está diciendo y lo apropie en su vida y luego lo transmita a la siguiente generación y a la siguiente generación y así de generación en generación. Vamos a tener 400 años, al menos no creo que hayamos sobrevivido a 400 años. Pero puede que el Señor venga antes.
seguramente en 400 años la población, si llega a darse ese momento y tiempo, que hubiese en este lugar es completamente diferente a la que hoy está. Pero esa generación recibiría la bendición siempre y cuando la generación actual entendiera la bendición y la hubiese transmitido a los que vienen después. Por eso oramos por un país, no por un proceso puntual, sino para que venga la bendición de Dios y la bendición de Dios repose de generación en generación hacia el futuro. Vaya pensando usted, como va a tomar una decisión mañana de voto, que seguramente ha leído los programas de la persona que usted considera que se identifica con su criterio, se identifica con sus valores y que de alguna manera usted le va a respaldar para que cumpla con eso que esa persona ha propuesto, seguramente. Ahora, le pido que piense sobre esa persona en particular y cuál sería la bendición que usted quisiera sobre la vida de ella para que ella fuese de bendición a la nación los próximos 4 años. Ese es el sentido de la oración y el ayuno que estamos proponiendo. No es que simplemente, Señor, bendice a Colombia, oramos y aguantamos por Colombia, esperemos que no tengamos que aguantar de Colombia. No se trata de eso. Es qué es lo que yo quiero que Colombia viva en los próximos años. ¿Lo ha pensado? ¿Ha orado usted por eso? De ahí partimos, porque antes de la ejecución tiene que haber bendición. Los creó, los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. La bendición tiene que ser previa a la ejecución. Tenemos que bendecir al país desde ahora. Ahora, ¿qué resultados se van a dar? Eso no lo sabremos por allá el martes o el miércoles de esta semana, los resultados finales, y ya sabemos quiénes van a conformar el Senado y la Cámara. Y en unos 3 meses entonces sabremos quién va a ser el presidente. Pero más que eso, sabremos qué tipo de nación vamos a tener. ¿Por qué? Porque hemos bendecido nuestra nación. Y vamos a hablar un poco, vamos a extender un poco el tema. Hablemos en el capítulo número 9 de Génesis, versículo 1. El mundo se despatrió. ¿Recuerdan? Adán y Eva, Dios les dio la instrucción, bendición, pero desafortunadamente desobedecieron y todo empezó a entrar en caos. Todo empezó a entrar en caos. Miren que todo el problema se genera en una familia. Nosotros pensamos que es en un gobierno o que es en la dirección de una nación. No, el problema se genera en una familia. En ese momento no había un gobierno porque la única familia existente era Adán y Eva, con sus respectivos hijos. Y sucedió el primer asesinato y sucedió en el seno de una familia. No estamos hablando de un conglomerado de personas, estamos hablando de 4 miembros de familia y uno de ellos toma la decisión de acabar con la vida de otro, consecuencia de esas malas decisiones en la vida que vamos tomando y van complicando el panorama. Muy bien, después de eso dice la Biblia que vino Sed, el que reemplazó de alguna manera a Abel, y se multiplicaron y crecieron, pero ya venían con una simiente, con una semilla que no era la que Dios quería. Dice la Biblia, y la tierra se llenó de maldad. Y un día Dios dijo, vamos a cortar de raíz con esto. ¿Y viene qué? El diluvio. El diluvio es el primer juicio, segundo juicio que Dios ejecuta en la Biblia. ¿Ustedes han oído del juicio final? Sí lo han oído. Me toca que algunos están en modo todavía pensando en Génesis. Juicio final. ¿Por qué se dice juicio final? Porque tuvo que haber otros juicios previos. Ese será el último. Entonces, el primer juicio que existió en la Biblia fue el de Génesis 3, cuando lo sacaron del Edén. El segundo juicio que existió es el del diluvio. Dios acabó con todo menos con aquellos que quisieron creer. Porque Dios les dio oportunidad. Más o menos se calcula que fueron 300 años en que Noé demoró construyendo el arca y diciéndole a la gente que venía un aguacero que no iba a parar y que iba a inundar toda la tierra. Y solamente 8 personas se subieron al arca. Bueno, fue una decisión individual, pero hubo un ofrecimiento para todos aquellos que quisieran subirse. Insistió Dios en que lo hicieran, pero la Biblia dice, y sucede hoy día lo mismo,
que la gente se casaba, se daba en casamiento, estaba comerciando, estaba embolatado en 50,000 cosas y no colocaron cuidado a lo que estaba diciendo Noé. Y vino el aguacero y empezó a llover, ya llover, ya llover, ya llover y no paró de llover hasta que la tierra quedó completamente inundada. No sobrevivieron sino aquellos que estaban en el arca. Y cuando termina el diluvio, dice la Biblia, no porque la expresión sea la más adecuada con respecto a Dios, dice, y Dios se acordó de Noé. Uno diría, como que se le olvidó cerrar la llave, ¿no? A veces le pasa a uno cuando quitan el agua y uno deja la llave abierta y llegó la llave y el agua se regó. No la de aquí, sino la de la llave. Y entonces, ¿qué sucedió con Noé? Dios dijo, uy, Noé, en el arca, paremos el aguacero. Y 40 días después empezó a bajar el agua. Y hasta que hubo lugar donde decantó el arca. Algunos han estudiado dónde finalmente fue a parar el arca de Noé, en Turquía. Y allí, en esa región, cuando se bajan, mire lo que dice Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué nota? Exactamente lo mismo. Aquí hay un proceso, no digamos de creación, sino de reoportunidad en la creación. Los había creado, los había bendecido, los había mandado con esa bendición a multiplicarse, a llenar la tierra, pero desafortunadamente tomaron sus decisiones equivocadas y trajeron fue problema. Y entonces Dios dijo, bueno, vamos a volver a parar todo esto y a colocarlo en orden. Y saca a Noé del arca y le dice, bendito seas, ahora fructifícate, multiplícate y llena la tierra. La misma instrucción del principio, con la misma garantía del principio. Y no hubo más. De pronto, si fuera yo fuera Dios, yo diría, fructificaos y multiplicad y llenad la tierra y no me vayan a repetir lo de Adán y Eva. Cuidadito van a volverse a meter. No, Dios solamente dijo, lo que es pasado, pasado es. Porque la bendición nunca habla del pasado. La bendición siempre habla del futuro. Nosotros somos muy dados a vivir en el pasado, porque hay canciones que nos recuerdan que el pasado fue muy bueno. No, bíblicamente hablando y con la bendición de Dios, siempre el futuro es mejor que el pasado. Siempre el futuro es mejor que el pasado. Ahora, obviamente es para aquellos que creen que Dios tiene preparado el futuro para que nosotros en ello caminemos. Y está escrito en la Biblia. Dios ha preparado de antemano obras para que en ellas nosotros andemos. Cuando nosotros vivimos en lo que Dios ha preparado, créame que no hay forma de superarlo. Hemos estado diciendo, ayer hablando con este militar que ya es un coronel que va para allá camino a general, pero de ¿cuántos son coronel que llegan a ser generales más o menos? ¿De cuántos salen? De 120 llegarán 10 a ser generales. ¿Está bien? De 120 llegarán 10. O sea que eso reduce la posibilidad al 10% y menos de que usted pueda terminar una carrera militar. Y efectivamente en muchos casos esa carrera no termina con lo que uno aspiraba. Y por eso muchas veces las frustraciones son no pude lograr todo lo que yo quería hacer. Esas son nuestras frustraciones. Pero póngase a pensar, como de alguna manera me decía ayer este hombre, me decía, mire, yo tenía, porque tienen dentro de todo ese proceso de su carrera militar, un año donde lo llevan a una agregaduría militar, por un año. Es como una manera de decir, gracias por todo el servicio prestado y por un año ustedes van a una agregaduría en cualquier país del mundo. Los mandan a un país del mundo, va con su familia y resulta que a este hombre le tocaba el año pasado y no le llamaron. ¿Usted qué cree que está pensando? A ver, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo debe estar el corazón de él? Como lo sentí ayer. No es justo, es lo que uno siempre ha añorado, es lo que uno esperaría, pero no se da así. Pero déjeme acabar de contar la historia. Eso fue el año pasado. Y resulta que el año pasado nació su nieto, primer nieto, y vivían en Estados Unidos.
Bueno, tenían la posibilidad de ir a visitarlo periódicamente, pero los papás del nieto tomaron la decisión de venirse para Colombia. Y el año pasado estuvo todo el año su nieto aquí. ¿Sabe qué me dijo? Menos mal que no me mandaron afuera, porque he pasado el mejor año de mi vida con mi nieto. ¿Me entiende? Hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver de lo que Dios tiene preparado, porque tenemos también nuestros propios planes y sueños. Si nosotros decimos, pero ¿qué de malo tiene que uno aspire, que uno anhele, que uno quiera? No tiene nada de malo. Lo único malo es que usted crea que eso es mejor que lo que Dios tiene. Eso es lo único que es malo. Porque a veces nosotros pensamos que Dios no tiene buenos planes y la Biblia dice, tengo planes de bien y no de mal. Por eso la bendición siempre habla del futuro. Dios no habla del pasado. Por eso aquí le dice a Noé, crezcan, multiplíquese con mi bendición. No le está diciendo, y recuerde todo lo que pasó. Y mire de dónde viene. No, eso ya es pasado. Ahora de aquí en adelante tú y tu familia proyecten lo que siempre quise. Nosotros vivimos mucho del pasado. Y hoy más que nunca, si ustedes miran hoy día los temas que más se tocan, es el famoso tema de estar presente, de estar en el ahora, en el hoy. Ahí le meten filosofía y le meten una cantidad de cosas, porque es que no podemos vivir del ayer, del pasado. Bueno, creo que tarde lo estamos entendiendo, pero la Biblia lo habló desde el principio. Cuando Dios habla de bendición, siempre nos proyecta al futuro. No nos deja ni solamente en el presente, ni nos lleva a mirar solamente el pasado. ¿Qué mira usted? Ayer hicimos un ejercicio bonito en Fontanar, de pronto lo vamos a hacer también aquí. ¿Cuál es el nombre de pila que a usted le colocaron? Pedro, Carlos, Juan, María, Marta, ¿recuerdan un nombre? ¿Por qué se lo colocaron? A mí me lo colocaron porque de moda estaba Osvaldo Panzuto, un jugador de fútbol de Santa Fe. Y se nota entonces que mi familia era medio aficionada y entonces nací el jugador de moda. Por eso muchos se llaman Radamel hoy día. ¿O no? Otros se llaman Maluma. Son los de moda, son los que están en vigentes, ¿cierto? Entonces, a lo mejor a usted le pusieron el nombre porque era el de moda. Si usted pudiese colocarse un nombre, ¿qué nombre se colocaría? Y hay alguno que lo ha hecho. Hay gente que ha ido a la notaría y se cambian los nombres, ¿o no? Claro, es que a uno que le pongan Cantimplora suena muy feo, entonces hay que cambiarlo. Por lo menos que sea Marmita, pero no Cantimplora. ¿Recuerdan? Porque hay casos de casos. Yo conocí a uno de nuestros pastuzos, miembros de la iglesia. Pastuso era. Bueno, perdóneme, doña Tatiana, que usted es pastusa. Pero es particular. Se llamaba MacArthur Sarama. Bueno, MacArthur por el general MacArthur seguramente en su momento. Sarama, y él estaba cansado con ese nombre. Y se fue a la notaría y se lo cambió. Le puso Sarama MacArthur. Bueno, por lo menos ya no le iban a decir MacArthur de una, sino ya de segunda opción. ¿Está bien? Usted podría cambiarse su nombre si pudiera hacerlo. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo mal. Póngase el nombre con el cual usted se identifica más en su pasado. Yo personalmente, quiero, pues anoche hice el ejercicio, si a mí me dieran la opción de cambiar un nombre que identificara mi pasado, yo pondría timidez. Porque siempre fui una persona muy tímida. Ahora, la timidez fue la manera como me expresé, me relacioné. Pero esa timidez tenía unas raíces más profundas que luego en el caminar con el Señor entendí. Pero mi vida era una vida de timidez. Yo era muy tímido. A mí me costaba relacionarme. Prefería no hacerlo. Por eso me dedicaba más a trabajar solo. Yo soy dado a trabajar solo. No me gusta trabajar con nadie. Pero me tocó aprenderlo. ¿Entiende? Hoy día trabajo con todo un equipo en la iglesia, trabajo nacionalmente con equipos, tenemos equipos, pero si a mí me dieran la opción de trabajar solo, trabajaría solo. Porque todavía me cuesta las relaciones. Soy el peor compañero de viaje. Si quiere viajar con alguien, viaje con otro. Porque yo siempre me llevo un libro o me llevo un audio y a mí que no me molesten hasta que aterricemos.
Yo no soy bueno como esos que se sientan al lado y empiezan a averiguar y conversan, y yo no soy para eso. Entonces, mi nombre en el pasado podría haber sido perfectamente timidez. ¿Cuál sería el suyo? Bueno, algunos hasta se los pusieron, dice que socorro. ¿Me acuerdan? ¿Qué otro nombre así raro encontramos? Bueno, todos los nombres son bonitos, pero a veces tienen unas connotaciones. ¿Qué otro nombre? Tránsito. ¿En qué estaría pensando de papá esa mamá? Tránsito. Bueno, pues tránsito. Se quedó tránsito. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál sería el adjetivo calificativo que diese nombre a usted? Ahora, si usted me pregunta, yo sigo teniendo mi nombre original, Manuel Osvaldo. Pensando, yo pude haber tenido un nombre que se llamara timidez y me identificaba plenamente con él. Pero si pienso en un nombre hacia el futuro que me gustaría tener, el nombre más adecuado para mí sería perseverante. Perseverar. Creo que parte del éxito en la vida está en perseverar. Los exitosos son los que han intentado una vez más, un día más. Entonces, la perseverancia me gustaría. Me gustaría ese nombre para mi futuro. ¿Qué nombre le gustaría a usted para su futuro? El ejercicio vale la pena. Ninguno está diciendo modelo, hablando de la cárcel, o buen pastor, hablando de las mujeres. Uno no está pensando lo malo hacia el futuro, ¿o sí? Uno no puede cambiar el pasado, pero sí puede hablar muy bien del futuro. Y Dios, siempre que hablaba con el hombre para bendecirlo, hablaba era de su mejor futuro. Acaban de venir de un diluvio. No importa. Te bendigo para que crezcas, te multipliques, te formes, llene la tierra. Oh, Dios está hablando del futuro. Eso es la bendición. La bendición siempre habla del futuro. Miremos a Abraham. Génesis capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de la tierra de tus padres y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios le está diciendo, no importa de dónde viene. ¿Sabe de dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos. Y por lo que leemos en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, parece que la familia de Abraham vivía de hacer de alguna manera ídolos de adoración dentro de su cultura, la cultura caldea. Y Dios escoge un hombre que de alguna manera tiene una raíz de idolatría. ¿Usted a quién escogería si quiere que de alguna manera a través de ese hombre se comunique su realidad como Dios poderoso y eterno, el único verdadero? Usted escogería a una persona que hubiese sido fiel, religiosa, piadosa, ordenada en sus caminos. Y Dios dice, voy a escoger a Abraham, un hombre que nadie escogería para esa tarea. Pero por eso Dios le dice, y yo te he llamado a ti, deja todo lo que queda atrás, tu tierra y tu parentela, y vente a lo que está delante, a la tierra que yo te voy a llevar, y allí te bendeciré. Y mire lo que agrega, diciendo, y haré de ti una nación grande. Y luego agrega, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios no tiene limitación por el pasado. Nosotros sí. Si usted la ha embarrado, créame que a usted le va a costar más poder recuperar confianza o que alguien dé una oportunidad. Porque siempre van a decir, no, es que usted fue el que, no, usted fue el que abandonó, no, fue usted el que, y siempre están diciendo del pasado. Dios nunca habla del pasado. Dios dice, ¿de dónde te saqué y hacia dónde te llevo? Así que si usted todavía tiene cuentas pendientes con el pasado, es mejor que las vaya liquidando de una vez. Es mejor que usted vaya soltando las cuentas del pasado. Lo que le dijeron que no podía, lo que le dijeron que nunca haría, lo que le dijeron a donde nunca llegaría, lo que le dijeron, todo eso es pasado. Eso no está vigente para Dios. Lo que está vigente para Dios es la bendición que le ha dado y cómo lo está proyectando o la está proyectando hacia el futuro. Por eso cuando uno logra entenderlo, hay muchas cargas que se quita uno de encima. Porque lo que hace que el paso sea tan difícil en la vida son las cargas que uno lleva.
Lo hemos ido aprendiendo en el tiempo. Salimos de viaje y nos llevamos 50,000 cosas. Y ya uno con el tiempo va entendiendo, no, llevémonos lo esencial para poder disfrutar, porque ustedes la pasan cuidando maletas cuando viajan. Entonces, de alguna manera simplificamos cuando dejamos atrás y podemos lanzarnos hacia adelante, pero con bendición. ¿Por qué Abraham dejó entonces Ur de los Caldeos? Dejó un negocio prominente, dejó una familia seguramente muy unida. ¿Por qué la dejó? Porque había algo mejor para él. Por eso cuando Dios ofrece que le sigamos a Él, es porque Él siempre tiene algo mejor que lo que nosotros hemos tenido. Ahora usted me podría decir, pero es que mi vida ha sido buena. Imagínese entonces cómo será. Si su vida ha sido buena, ¿cómo será la que Él está ofreciendo? Usted me dirá, pero es que yo no creo que haya posibilidad de mejorarla. ¿Cómo que no? Lo que Dios tiene en su mente para usted es como si estuviésemos hablando del cielo y la tierra. Así dice Isaías. Los planes de Dios son como del cielo a la tierra, son como del norte al sur. Así son de distantes los planes de Dios para los nuestros. Así que si sus planes son buenos, ¿cómo serán los que Dios tiene? Por eso esta gente no vaciló. Esta gente cuando Dios le dijo, bueno, entonces vamos para adelante, dijeron de una. ¿A dónde? En estos días hablaba con algunos de los grupos y decíamos con los jóvenes de 35 años, decíamos con los jóvenes que Mateo, un recaudador de impuestos, ¿recuerdan? Sentado en su silla de los tributos. O sea, la gente hacía fila para venir a pagar sus impuestos. Y él aprovechaba y les cobraba y con eso se enriquecía, pagaba Roma, hacía lo que tenía que hacer, pero él iba engrandeciéndose a sí mismo. Y un día pasó Jesús por su lado y le dijo, sígueme. Y entonces Mateo dijo, bueno, dame 5 años y en 5 años te sigo. Mientras arreglo todas las cosas, mientras dejo todo ordenado y te sigo. No, no me sirves. Por eso fue que Mateo inmediatamente dice, y se levantó y le siguió. ¿Cómo le diría Jesús a un hombre que lo tiene todo en ese momento? ¿Cómo le diría Jesús a un hombre que no tiene necesidad de salir de donde está, diciéndole, sígueme? Y el hombre inmediatamente se levanta y le sigue. ¿Qué había detrás del ofrecimiento de Jesús? Y seguramente nunca había visto escrito el libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Si se hubiese quedado sentado, ¿dónde? En la mesa de los recaudadores. Imagínense lo que no hubiese podido hacer. Simplemente sería un recaudador de impuestos. Y obviamente muy odiado por su pueblo. Pero hoy día, ¿cuánto valoramos lo que Mateo escribió para que nosotros lo tuviésemos presente? ¿Se da cuenta que Dios tiene planes mejores? Por eso cuando hablamos de bendecir, es un acto hacia el futuro. Mire, la bendición en hebreo se llama barak y es conceder favor, conceder favor. Es dar, es entregar, no es quedarnos mirando atrás y tratar de proteger. En este tiempo a nuestra generación mayor, de las generaciones de la iglesia, a los niños como los que estamos presentando, ánimo, valor a los padres, aliento a las familias para que continuemos. El mundo va a ser difícil, pero nosotros estamos preparados para enfrentarlo, siempre y cuando hagamos lo que Dios dice. Pero ¿cuál es el problema de las generaciones mayores? Que las generaciones ya mayores vamos llegando a un estadio donde hemos trabajado, hemos sido productivos, hemos logrado y alcanzado y hemos empezado a guardar, a retener. Y entonces hoy día, ya a esta altura del paseo, que uno no tendrá una segunda oportunidad de trabajo, ya hoy día busque trabajo y verá que no lo va a conseguir tan fácil. Puede que sí, pero no será tan fácil. Entonces usted dice, ya no hay oportunidad de seguir produciendo. Lo que hay que tener es cuidado para preservar lo que se ha logrado. Y entonces estamos entrando en un periodo de guardar, proteger, cuidar. Y sí, bueno, válido es. Hay que ser muy precavido. Pero no hay que ser temeroso y desconfiado. ¿Qué tenía usted al principio cuando arrancó? Nada. Usted se lanzó y como no tenía nada, pues no le preocupaba arriesgar nada. Hoy nos da miedo lanzarnos nuevamente. ¿Por qué? Porque es que ya hemos logrado, hemos alcanzado, tenemos. ¿Por qué vamos a arriesgar lo que tenemos por lo que no sabemos? Pues pregúntele entonces a Mateo. Pregúntele a Abraham. Ellos habían logrado, alcanzado. Abraham cuando sale tenía 75 años. No era un joven.
Era una persona que seguramente había avanzado, había logrado, alcanzado, pero Dios le dice, déjalo todo y sígueme. Y el hombre dice, listo, a las que sean. Mateo, déjalo todo y sígueme. Se levanta y lo sigue. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué había detrás de esa invitación? Obviamente una comprensión que nosotros estamos desarrollando y es, no nos ha ido mal desde que conocemos al Señor. Créame que mi vida, después de haber conocido al Señor, es cuando más ha progresado. Y lo que me falta por alcanzar seguramente es mayor a lo que he vivido. Esa es mi expectativa. Ayer me llegó una notificación de la entidad que me presta el servicio de salud. Milagros suceden todos los días, a veces no lo llaman a uno, ni le dan cita. Me llamaron que para cita. Y cita de próstata. Y cuando le dije a mi hija, es que me llamó la EPS que me fuera a hacer examen de próstata, me dijo, yo lo había dicho hace rato. Yo nunca me lo había hecho. Y entonces dije, bueno, no está de más ir a hacerlo. Fui, me presenté y efectivamente me lo hicieron, me mandaron resultados, ya me lo leyó ChatGPT. No es el mundo 21 del siglo 21. Sus niveles son normales. De todas maneras, consulte al médico, me dijo. ¿Por qué tenerle temor a lo que puede ser si la mayoría de veces lo que podría ser nunca fue? Uno vive lleno de muchos temores de lo que podría ser que nunca fue. Y al final de cuentas uno diría en la vida, mi vida estuvo lleno de angustias, de cosas que nunca fueron. Entonces, de alguna manera, esto de la bendición nos permite a nosotros saber que si Dios hasta aquí ha sido bueno, Dios seguirá siendo bueno. Si Dios hasta aquí me ha bendecido, Dios seguirá bendiciéndome. Vuelvo a hablar, no es una acción irresponsable que usted tiene todo y entonces déjelo a un lado y siga. No, simplemente no se apegue a lo que Dios le ha ido dando. No se apegue, disfrútelo. Dele gracias a Dios. Si es tanto que usted no lo va a comer toda esta vida, entonces compártalo. Pero no se apegue. El apego único que necesitamos es un apego eterno y es de Dios. Porque todo lo demás en esta vida, tarde o temprano se va a quedar. Lo único que nosotros tenemos es una promesa de no nos hará falta nada, porque hemos hecho tesoros en los cielos. Bueno, Abraham, ven y sígueme. Miren lo que dice Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Recuerdan que lo estudiamos? ¿Sí fue con ustedes que lo estudiamos? ¿Recuerdan cuando el hermano menor se disfraza de hermano mayor y el papá lo bendice? Y el hijo menor, entonces se lleva no solamente la primogenitura que ya se le había comprado por el plato de lentejas, sino se lleva la bendición final del papá para él, para su familia, y deja a su hermano mayor en vilo. El estudio que hicimos a mí me impactó mucho cuando Esaú viene donde el papá le dice, oiga, pero si yo soy Esaú y yo soy el mayor, el que vino es seguramente Jacob, usurpador, siempre es así. Dijo el papá, qué pena, hijo, pero yo ya le di la bendición del mayor. ¿Y sabe qué dice? Que clamó a gran voz diciendo, papá, ¿y no te queda nada para darme? ¿No te queda una bendición para darme? No le está diciendo, quítale entonces a Jacob que no se merece, que roba. Él ya sabe que esa bendición que se dio es una bendición que va a acompañar a Jacob. Y él entiende que si esa bendición ya no es suya, al menos algo que le quedara para proyectar su futuro. Y no fue menor. Efectivamente, Isaac bendijo a Esaú y lo bendijo como hoy día vemos a los pueblos árabes. Les prometió que iba a ser difícil, pero que Dios les iba a prosperar y les iba a bendecir. Y ahí están. Todos los de Esaú son descendientes de los pueblos árabes, son descendientes de Esaú. Les ha ido muy bien en la vida. Y eso que no era la bendición mayor. ¿Se da cuenta del poder de la bendición? Y aquí dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú. ¿Por la qué? ¿Qué es la fe? Estamos hablando en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve.
Eso es la fe. Entonces, el elemento que me permite a mí proyectar la bendición se llama fe. Porque cuando yo declaro una bendición es creyendo con certeza lo que se espera y aunque no lo vea, lo declaro. Esa es la fe, que se pronuncia a través de la bendición. Por eso dice, y los bendijo por medio de la fe, y dijo de Jacob y de Esaú, miren la palabra que aparece allá al final, respecto a cosas venideras. En ese momento, ¿qué pudo haber hecho Isaac con respecto a Jacob? Decirle, chino berraco que me engañó, se burló de mí, se aprovechó de mi deficiencia visual, se enredó con su mamá, hicieron una argucia. No, el papá olvidó ¿qué? El pasado. Y proyectó las cosas venideras. ¿Sabe qué es lo más difícil a veces en la vida? Poder bendecir a la gente. Sobre todo a la gente que, como la Biblia pide, nos han maldecido en el pasado. Recuerda que la Biblia dice, bendecid a los que os maldicen. Usted bendice a los que le bendicen. Pero si alguien a usted le ha maldecido, y cuando hablamos de maldecido, quiere decir que alguien afectó su honra, su nombre, sus recursos, le afectó en su caminar profesional, afectó de pronto su familia. Si alguien hizo eso, ¿usted le bendeciría? No. Bueno, sí. Señor, atropéllalo con un tren de felicidad. Ese sería el deseo, que Dios se lo llevara por delante. Y la Biblia dice, a los que te han maldecido, bendícelos. ¿Cómo se puede bendecir a alguien que le ha hecho daño a usted? Usted me diría, no se lo merece. No, es que no estoy hablando de esa persona que le hizo el daño. Estoy hablando de usted. Usted tampoco se merece vivir con esa carga en su corazón. Porque el único que se cargó durante todos estos años, recordando lo que esa persona hizo o dejó de hacer, es usted. Esa persona estará gozando de una playa en este momento, disfrutando y no se acordará de usted ni de lo que le hizo para nada. Pero usted no ha podido olvidarlo. Y usted dice, yo no lo puedo olvidar. Y no me pida que lo bendiga. Bueno, no le voy a pedir que lo bendiga, por lo menos ahora. Haga 3 cosas. 2 previas. 1, catarsis. No sé, busque a alguien y suéltele completamente el chorro de todas las cosas que tiene acumuladas en su corazón. Hoy día lo llaman psicólogos. ¿O no? La gente va y... Sí, es importante hacer catarsis. Es poder sacar lo que lleva por dentro. Eso al único que lo contamina es a usted. Un famoso griego del pasado dijo, la amargura, el deseo de venganza es como tomarse un veneno y esperar que otro se muera. Dijo así. Y tiene razón. El único que ha vivido muriéndose es usted. La otra persona, entonces lo primero que usted tiene que hacer es catarsis. Busque una persona de confianza para usted. No estoy diciendo háblele a todo el mundo de su problema, porque yo tampoco de trata. Sino si usted cree que un profesional le puede ayudar, pues hágalo, pero hágalo completamente. Yo sé que Dios es oído pendiente para nosotros, inclina su oído y escucha nuestra oración, pero hay personas que necesitan a alguien que lo haga. ¿Cierto? Los confesionarios, ¿por qué existen? Porque Jesús dijo, confesaos unos a otros vuestras ofensas para ser sanados. ¿Recuerdan? Eso está escrito. Solo que dentro del contexto católico, pues hay una persona que le pone el oído a usted y usted se confiesa. Aunque normalmente siempre hacemos lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles son sus pecados, hijo? Los mismos de ayer. ¿Recuerda que uno decía así? Para que le dieran la absolución y poder pasar a comunión. Pero si usted soltara todo lo que lleva por dentro, y la Biblia dice, confesaos unos a otros, busque a alguien que usted pueda decirle todo lo que lleva sin que reciba juicio, recriminación, insulto. No, simplemente un oído. Y ojalá el oído más grande que conozca y que sea sordo, para que no recuerde. ¿Entiende?
pero tiene que hacerlo, catarsis. Y segundo elemento, una vez que usted suelte todo, haga lo que siempre nos han dicho que tenemos que hacer, que es perdonar. Después de soltar todo, uno puede estar en mejor posición para decir, bueno, después de todo esto, no saco nada a conseguir así, así que lo perdono. Muy bien, eso es un paso fundamental. Cuando usted perdona, el que se libera es usted. Y de alguna manera usted deja que se vayan esas aguas, no las sigue reteniendo. Segundo elemento clave, perdone. Para poder llegar al tercero, que es el más importante, bendiga. Si yo debo bendecir a alguien que me hizo daño, primero tengo que sacar todo lo que llevo en mi corazón y perdonar, para poder decir, le bendigo. Y anoche oí un testimonio impresionante de una persona que en su vida ha habido daño, alguien le causó mucho daño. Y cuando hicimos este ejercicio hace 8 días también, empezó a hacer, dijimos, haga una carta como si estuviese hablando con esa persona y bendígala. Dice, me costó mucho. Pensé que era imposible hacerlo, pero lo hice. Y sabe que esta semana ha sido una semana de libertad para mí. ¿Y sabe qué agregó? Y tenía unas necesidades pendientes y me han salido unos negocios muy, muy buenos. Bueno, puede ser casual, pero para mí no es casual. Cuando usted logra soltar lo que lleva por dentro, abre espacio para que Dios pueda decirle, muy bien, ahora en ese espacio que queda voy a llenarlo con mi bendición. Y eso es lo que dice. Dios quiere bendecirle acerca de las cosas venideras, pero usted tiene que soltar todas las cosas de atrás, las que traemos con nosotros. Vaya dejándolas. Yo no digo que usted lo haga en un solo día, porque a veces se volvería uno loco si lo trata de hacer un solo día, pero vaya soltando, vaya soltando, vaya soltando, y en la medida en que va soltando, vaya avanzando, y se dará cuenta que en el tiempo usted estará mucho más allá de lo que nunca antes había pensado. Porque cuando uno empieza a caminar, uno llega a un momento en que dice, ¿y quién me trajo hasta acá? Hablando de la bendición que lo rodea, del momento que vive, de las circunstancias de prosperidad que Dios le ha dado. ¿Quién me trajo hasta acá? Claro, el haber obedecido a Dios para soltar y poder recibir de Él. Bendición es eso, es poder hablar respecto de las cosas venideras. Ténganla en cuenta en Hebreos capítulo 11, versículo 20. Ahora, bendecir no es solamente un acto religioso, no es una práctica religiosa, es una declaración espiritual que transforma corazones y ambientes. Cuando hablamos de corazones, hablamos de personas o comunidades, y ambientes hablamos de naciones. Estamos hablando de mañana, un proceso de elección, pero estamos hablando de la bendición de Colombia hacia el futuro. Una declaración espiritual que transforma ambientes en nación. Mucho lo que decimos hoy día de Colombia, ¿qué es? Todo lo malo que hay. Y no lo podemos negar, pero tampoco debemos quedarnos ahí. Sí, claro, no es el país que quisiéramos, no estamos viviendo lo que quisiéramos, no estamos actuando como debiéramos. Todo eso es cierto, pero no nos podemos quedar diciendo, y otros tienen la culpa, porque nunca será mi culpa, siempre será la culpa de otro. Y no podemos seguir ahí, porque primero todos somos responsables. Cuando se habla de confesión, comience usted diciendo lo que no ha hecho, que tendría que haber hecho, para que las cosas no sean como son. Y de ahí en adelante que cada cual haga su mea culpa, y entre todos poder empezar a proyectar lo que Dios quiere para nosotros mañana, pero tiene que comenzar con uno. Dios tiene que transformar un corazón para poder transformar una nación. Lucas 6:28, miren lo que dice. ¿Bendecida quién es? Esta semana me encontré con alguien que me dijo, yo quiero obedecer a Dios. Y me dice que ore por todas las autoridades para que les vaya bien. Pero la verdad es que no he podido hacerlo con la actual. ¿No le ha pasado? Que uno dice, voy a bendecir. Uy, no, pero es que... No dejemos así. No voy a bendecir. ¿Me entiende? Es difícil.
Cuando Dios le dice a uno que debe bendecir a los que lo maldicen, es cuando no es fácil, cuando duele, cuando no es merecido. Es que sería fácil si es que me ha beneficiado y entonces yo puedo decir, Dios lo bendiga como me ha bendecido a mí, pero en muchos casos no ha sido así. Y entonces, ¿cómo puedo llorar? Y yo le entendía, yo le decía, pues sí, a veces es difícil, a mí me cuesta, pero tengo que hacerlo. Por eso, un solo noticiero al día, suficiente. Un solo noticiero al día que lo ponga uno en el contexto de lo que está pasando, pero no que le esté echando leña a ese fuego constantemente. Un solo noticiero al día, ya sé lo que está pasando. ¿Para qué? Para saber por qué debo orar. Y tenemos que seguir orando. Entonces tenemos que apartar la crítica, romper la amargura, romper el deseo de venganza, librar nuestro propio corazón. Y mañana tenemos esa posibilidad. No de ir a votar, y que nos ha pasado en el pasado, ir a votar en castigo. ¿Recuerdan? Muchos han ido a votar en el pasado por castigo. Vamos a castigar a estos y vamos a darle a estos. No, no se trata de castigar, porque eso es un ánimo de ¿qué? De amargura, de cobrar venganza. Eso no le corresponde a usted. No hagamos eso. No, es que si yo no hago esto, mi puesto o el puesto de un familiar está en riesgo. No haga eso, porque su vida no depende de nadie diferente a quién, al Señor. Si usted quiere depender de la gente, depende de la gente, pero después no se queje cuando la gente pase y con ellos sus oportunidades. Pero Dios nunca pasa ni sus oportunidades llamadas bendiciones. Entonces, preferiblemente uno vivir con las bendiciones de Dios que vivir debiéndole favores a alguien. A veces toca tomar decisiones dolorosas y difíciles, por eso hablamos de bendiga a los que lo maldicen. No es solamente porque le ha ido bien, de pronto le puede ir hasta mal haciendo lo que tenía que hacer, pero ¿sabe qué? Hizo lo que debía y Dios bendice la obediencia. En Génesis capítulo 12, Dios le decía a Abraham, y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. En otra versión dice. Nosotros somos bendecidos, pero ¿para qué? Para bendecir las naciones. Y comencemos con la nuestra. Ayer estábamos revisando con Eduardo y con Ricardo, con Mauricio y con Ricardo, estábamos revisando un poco todo lo que Dios nos ha permitido en estos 33 años de Senfol y lo que tiene que ver con nosotros específicamente, pero Senfol tiene hoy día presencia en 17 países. De hace 30 años nos estamos proyectando expansión y multiplicación hacia países. Y bueno, es bueno, porque estamos siendo ¿qué? Bendición a otras naciones. Hay colombianos trabajando en otros países y que son de bendición para las personas nativas de esos países. Ahora, esperamos es formar liderazgo propio en cada lugar para que esos de ese lugar sean bendición para su nación, pero también que se puedan proyectar ellos a otra nación para que luego digan, de esa nación salió gente que nos bendijo, gente bendecida para bendecir naciones. Por eso a nuestros miembros jóvenes les decimos hoy día, el mundo es así de pequeño, es pequeñísimo. Usted hoy está aquí, pero de pronto mañana está en otra parte. A esta mañana, sí, hoy sábado, hablé por la mañana con una persona que está viajando de Liverpool hacia Madrid. Conoció de Cristo en Liverpool y lo hicimos virtualmente. Ahora se fue a Madrid y me dijo, necesito que me den contactos en Madrid porque voy a vivir en Madrid y necesito seguir creciendo en mi fe. Claro, allá tenemos gente lista, preparada para recibirle. Hoy estará llegando en la noche a Madrid y ya tenemos gente preparada ahí porque somos bendición ¿a qué? A naciones. Nosotros hablamos de las bendiciones de Abraham que Dios le dio al pueblo que cree. Muy bien, esa es una bendición y es una bendición de bendecir a otros. ¿Cómo bendecimos nosotros este país? Porque somos bendición para bendecir una nación. Somos nosotros instrumentos. ¿Recordarán ustedes un hombre llamado Balaán? Algunos se acuerdan más de la burra que de Balaán, ¿cierto? Todo el mundo dice, Balaán el de la burra, se acuerda más de la burra. Eso me pasó a mí con la perra. Se murió la perra y la gente se olvidó de mí. Ya no me saludan. Antes uno subía al ascensor y todo el mundo lo saludaba por la perra. Ya no llevo la perra, no me saludan. Me va a tocar volverme a emperrar. Pero bueno, la gente recuerda a Balaán por la burra de Balaán. Balaán fue un profeta.
y un profeta que hablaba acerca de las cosas venideras conforme Dios le colocaba en sus palabras. ¿Cómo serían las cosas que él declaraba de lo que Dios le decía? Buenas siempre. Pero un día lo contrató Balac, que era un rey que habitaba en la parte oriental del río Jordán, cuando el pueblo de Israel subía del desierto hacia la tierra prometida, y le dijo: venga, le voy a pedir que, como usted siempre declara y las cosas que declara suceden, yo le voy a pedir que declare cosas para el pueblo de Israel. Pero le voy a pedir un favor, que lo que usted diga de ese pueblo sea para que venga mal sobre ellos. Le maldiga. Lo contrató para eso y le dijo: no se preocupe por el pago, yo tengo riquezas para darle. ¿Sabe qué le dijo Balaán? Balaán le dijo: uy, qué pena, pero es que yo no puedo decir sino lo que Dios me dice que diga. Dice: no, pero usted puede, vaya, párese frente al campamento de Israel y diga que van a tener fiebre, van a tener pestes, van a tener escasez, van a tener miseria, y seguramente todo eso vendrá sobre él. Dijo: pero es que yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que declarar lo que Dios me pide que declare. Dijo: bueno, pero esperemos a ver qué dice Dios. De pronto Dios esté de acuerdo, y como ese pueblo ha sido tan rebelde, a lo mejor Dios me da la opción de hacerlo y yo saco dividendo eso. La plática que le están ofreciendo no había sido corta. Y se fue. Y miren lo que pasó. Voy a leer Números 23:20. Dice él, hablando Balaán con respecto a Israel, dijo: yo he recibido la orden de bendecir. La bendición de Dios no puedo revocarla. Imagínese un hombre que Dios le dice: usted no puede hablar sino bendición. No es que me pagan mucha plata por maldecir, pero usted no está para eso. Usted está para bendecir. Increíble que Dios diga que su bendición no puede ser revocada. No pudo tocar a Israel. Él pudo perfectamente haberlo dicho y seguramente las plagas hubiesen venido. Pero cuando iba a hablar, Dios siempre lo interrumpía y empezaba a declarar la bendición. Tanto que Balac, el rey, le dijo: oiga, pero si lo traje fue para maldecir, no para que lo bendijese más. Dice: pero es que no puedo, la bendición de Dios yo no puedo revocarla. Dios quiere bendecir una nación y nosotros muchas veces lo que estamos haciendo es revocando la bendición de Dios en la nación. ¿Cómo? Declarando lo que no es lo que Dios quiere. Es que esta nación es una nación de narcotráfico, esta nación es una nación de corrupción, esta nación es una nación de inseguridad. Eso lo sabemos. Pero ¿qué es lo que tenemos que declarar? Dios va a colocar hombres sabios y entendidos, temerosos de Dios, que van a traer seguridad, confianza, progreso, prosperidad a nuestra nación. Si nosotros cambiamos el lenguaje y no nos quedamos haciendo eco, seguramente la bendición de Dios no será revocada. Nosotros creemos que es el voto el que define el futuro. No, el voto es una responsabilidad personal. El que define el futuro es Dios y su bendición, o la ausencia de ella. Por eso, cuando miramos hacia adelante, ¿quién va a estar al frente de la nación en los próximos años? No lo sé. Pero yo sí sé quién está al frente de mi vida por el resto de los años de mi vida. Eso sí lo sé, lo tengo muy claro. Y sé que independiente de quien esté por debajo, siempre habrá alguien por encima que bendecirá. Y entonces su bendición estará sobre mi vida. El libro de Proverbios dice: la justicia engrandece una nación. Una de las cosas por las que más oramos por el país es por justicia. Cuando se viola la justicia, independiente de quién lo haga para favorecer o para perjudicar, inmediatamente la nación entra en una situación de pobreza, escasez, miseria. Uno de los problemas fundamentales es la injusticia. No es el narcotráfico. El narcotráfico es consecuencia de no haber aplicado la justicia como se tenía que aplicar. La corrupción es otro mal, pero fue por no haber aplicado la justicia cuando tenía que aplicarse a quien tenía que aplicarse como debía aplicarse. Entonces la justicia, cuando no hay justicia, la nación, en lugar de ser engrandecida, la nación empobrece. Claro, es una de las oraciones que tenemos que hacer por sabiduría, por decisiones correctas, por integridad, por protección de los vulnerables, por paz social, por restauración moral. Yo tengo una lista de peticiones por la nación. Pero cuando tomo en oración estas peticiones,
lo que hago son declaraciones. Señor, gracias porque nos vas a llevar a ser una nación donde la cobertura de salud para todas las personas sea adecuada para cada una. Que lo que necesitamos cada persona en el cubrimiento de la salud esté dado. La educación, la seguridad. Y empezamos a mencionar todos esos problemas, solo que ahora los mencionamos desde la bendición, sobre lo que ha de ser, no sobre lo que fue. Y mañana es una buena oportunidad para esto. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y quiero pedirle que seguramente lo ha hecho porque hemos venido insistiendo en ello, pero que nos tomemos unos minutos para que descienda en nosotros lo que o estamos escuchando o ya sabíamos, porque seguramente no he dicho cosas muy diferentes a las que usted ya ha conocido, a las que Dios seguramente previo a este día y a este momento Dios le ha dicho. Damos gracias a Dios porque hemos tenido instrucción, no solamente de lo que Dios demanda, sino también instrucción de lo que es la responsabilidad como ciudadanos en una nación. Pero cuando oramos por Colombia, ¿con qué intencionalidad lo hacemos? Dice, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y Esaú acerca de las cosas venideras. Cuando hablamos de la bendición de Colombia, no nos podemos quedar mirando la historia del pasado. No tenemos en esa historia muchas cosas que rescatar. Esa historia de nuestro pasado, nos avergüenza, nos deja en deuda. Declara que lo que vivimos es lo que sembramos. Por eso, cuando se habla de bendición no es mirar al pasado, porque seguramente nuestro pasado está como el de Adán y Eva, como el de Noé antes, como el de Abraham cuando estaba en Ur y como el de cualquiera de nosotros antes de. En ese pasado no había nada que nosotros pudiésemos decir, de esto me siento orgulloso. No, Señor. Cuánta vergüenza y pena delante de ti muchas veces experimenté porque creí estar haciendo lo que debía hacer cuando era en contra de lo que tenía que hacer. Pero lo entendí porque me diste esa gracia de poder entender que no era a mi manera, no era a mi forma, a mi estilo. Y empecé, Señor, por tu Santo Espíritu a ser transformado, porque la bendición lo primero que transforma son corazones. Y los corazones transformados transforman familias, y las familias transformadas transforman sociedades. Comenzó Dios a transformar nuestro corazón. Y nada diferente a ser bendecidos podemos decir que Dios ha traído hasta aquí. Así como el famoso Ebenecer de Dios que está expresado en el Antiguo Testamento. Ebenecer significa hasta aquí Dios nos ha bendecido. Y cada uno de nosotros tiene un Ebenecer hoy. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Dios olvidó nuestro pasado, lo perdonó en Cristo Jesús y no lo trae a colación. Nunca nos amenaza con respecto a lo que pasó, siempre nos promete con respecto a lo que será. Y eso es lo que nos anima cada día. Y no es que hayamos dejado de ser pecadores, somos pecadores, que buscamos obedecer y no ceder a la tentación, pero también reconocemos que muchas veces hemos cedido y hemos hecho como nos ha parecido, y las consecuencias, primero espirituales, cuando nos sentimos que no dejamos al Espíritu Santo obrar, y segundo, muchas consecuencias físicas, materiales, económicas, relacionales, que vimos como consecuencias de las decisiones independientes, nos han llevado a decir, perdón, Señor, me volví a equivocar. Y esto es muy frecuente. No crean que eso es cada temporada, no.
Todos los días, en pequeñas o en grandes cosas. Tenemos que reconocer que nos equivocamos y fallamos. Pero para eso está el Señor, que dice en la palabra: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O como dice también en el libro de Hebreos: y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios nunca trae a colación el pasado que ha sido puesto delante de Él. Cuando Dios nos ve, siempre mira hacia el futuro. Por eso, si alguna cosa aún del pasado permanece en su mente, en su corazón, en sus emociones, que traba, dificulta, que no permite el desarrollo de su vida espiritual, es bueno que nosotros hagamos las 3 cosas que hemos dicho. Si no lo puede hacer con el Señor porque no se siente que alguien le escuche, busque a alguien sabio, entendido y ojalá espiritual, que le escuche lo que tiene que decir, que pueda recibirle todo lo que en su corazón, en su vida hay. Usted tiene que sacarlo. Usted no puede seguir porque la única persona que se envenena todos los días es usted. Usted tiene que sacar eso, sacarlo. Eso no quiere decir que lo que pasó no pasó. No, sí, eso no lo vamos a cambiar. Pero que lo que pasó no tiene por qué seguir pasando cada vez que lo recuerdo. Lo que pasó es pasado. Y luego perdonar. Porque seguramente al dejar que saldrán muchas cosas, aún cosas que no teníamos muy consciente. Y tendrán que ser igualmente aceptadas y perdonadas. Y el perdón es como ese bálsamo sobre una herida que de alguna manera permite que esa herida se pueda cerrar y cicatrizar. Y entonces el perdón, así como hemos sido perdonados, lo damos, nos perdonamos, perdonamos a otros y seguimos hacia adelante. Y todo eso lo envolvemos en la mejor cobertura que puede existir, y es bendición. Bendecimos a los que aún nos han maldecido, a los que nos han dañado, a los que se aprovecharon de nosotros, a los que nos ofendieron, a los que nos lastimaron, a los que no estuvieron. Los bendecimos. Y eso produce libertad. Eso produce que este conducto, lo llamamos así, instrumento de Dios, que es mi vida, su vida, pueda ser descontaminado para que pueda fluir la bendición de Dios. A veces está taponado. Todo eso que hemos mencionado, que en oración ponemos delante de Dios, muchas veces es el tapón que no permite que la bendición de Dios pueda fluir. Pero si dejamos que sea descongestionado, inmediatamente la bendición de Dios empieza a fluir en y a través de usted. Nos convertimos en canales de bendición, porque Dios, eso fue lo que le dijo a Abraham: y serás de bendición a las naciones en la tierra. Pero le había agregado: yo te bendeciré y te daré una nación grande, y haré de ti un hombre grande, y tu nombre será reconocido en el tiempo. Pero te bendeciré para que bendigas naciones. Porque Dios nos ha bendecido. Y estoy hablando con personas que lo entienden. Dios nos ha bendecido. ¿Por qué en lugar de pensar en un momento determinado en que yo tengo que sacar provecho y en lo posible no dejar que me quiten? Porque esa ha sido siempre nuestra filosofía. Absorba, tome todo lo que pueda, pero de usted no sale nada. No. Toda bendición que venga, como la Biblia dice, en Cristo Jesús para su vida, bienvenida sea. Dios le bendiga en todas las cosas. Que todo lo que haga, en todo lo que emprenda, Dios le respalde, Dios le bendiga. Pero no para acumular, sino para fluir a través de usted. Para que sea de bendición, comenzando con su casa, su familia,
comenzando con sus vecinos cercanos, sus compañeros de trabajo, de estudio, y así vamos pensando en la ciudad en la que vivimos, el país que se nos dio como herencia y las naciones que serán finalmente bendecidas a través de nosotros. Señor, hoy estamos aquí reconociendo que tú eres soberano sobre esta nación, y nos humillamos ante ti pidiendo perdón por los pecados de esta nuestra nación. Hoy, previo, Señor, a un proceso de elección que vamos a tener mañana y en estos 3 meses venideros, te pedimos que derrames sabiduría sobre quienes gobernarán, legislarán, administrarán los destinos de nuestra nación. Oramos porque cada decisión que ellos tomen no esté basada en los intereses personales, sino en principios rectos, y finalmente pensando siempre en el bien común de nuestra nación. Concédeles el discernimiento para elegir lo correcto, aun cuando muchas veces es difícil, Señor. Levanta en nuestra tierra un espíritu de justicia, donde la verdad prevalezca sobre la mentira, Señor, donde el derecho no sea manipulado. Que las leyes protejan lo que es justo, Señor, y que los jueces actúen con rectitud. Señor, establece en el corazón de nuestra nación el temor tuyo, temor de Dios, Señor, no como miedo, sino como esa reverencia profunda que conduce a la obediencia y al respeto por la vida y la honra, tanto tuya, Señor, como de las personas con las que convivimos en esta nación. Guía a todos estos líderes, Señor, que serán mañana elegidos con decisiones correctas, decisiones que traigan estabilidad, desarrollo, esperanza para todas estas generaciones futuras, Señor. Se guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te guíe con agrado y te dé paz. Oramos por integridad en las instituciones del gobierno. Oramos por integridad en las instituciones de justicia, en las de educación, en las de fuerza pública. Oramos por integridad en la iglesia, en cada una de las esferas de influencia de nuestra sociedad. Oramos porque la transparencia, la honestidad, la responsabilidad sea individual, pero el beneficio sea colectivo, Señor. Te pedimos protección por los vulnerables, niños, ancianos, familias necesitadas, desplazadas, los enfermos, Señor, los que no tienen voz. Que sean escuchados, sean defendidos, sean atendidos, Señor, con dignidad. Trae paz social a nuestra nación. Apacigua, Señor, la violencia, la división, el odio. Señor, sánanos de las heridas del pasado y enséñanos a convivir con el respeto, el diálogo que se necesita para el futuro, Señor. Y te clamamos por lo más importante, oh Dios, por una profunda restauración espiritual que traiga sanidad moral a nuestra nación. Vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, como estaba prometido que lo harías. Restaura los valores, Señor. Fortalece la familia, levanta las generaciones que amen la verdad.
Señor, que esta nuestra nación sea conocida no solo por su historia, que no siempre nos ha bendecido, sino por la transformación, por la bendición tuya hacia el futuro. Hoy, Señor, nos colocamos ante tu presencia y declaramos de esta nuestra Colombia una Colombia de bendición, de sanidad, una Colombia de progreso, de prosperidad, una Colombia de seguridad, una Colombia, Señor, de mutuo beneficio, de bien común, Señor. Te damos gracias por proteger a los débiles, por cuidar a los enfermos, por restaurar, Señor, y levantar a los caídos. Gracias por bendecir a los que han sido bendecidos para bendecir a otros. Permítenos, Señor, hablar de nuestra nación con bendición. Hablar de lo que esperamos con certeza y convicción de lo que vendrá. Señor, quita el temor y el miedo que has colocado en el corazón de esta nación, donde muchos, Señor, piensan que lo mejor estuvo en el pasado, que no hay esperanza hacia el futuro. Quita ese temor y danos la esperanza, la confianza, la seguridad de lo que viene mejor es para esta nación. Y lo declaramos en el nombre de Jesús y lo buscaremos con perseverancia y declararemos que así es. Así siempre será. Y mientras oímos esta canción, le voy a pedir, usted va a recibir un papel autoadhesivo y va a tener un esfero, o le van a facilitar uno, para que usted escriba ahora en ese papel. Escriba la bendición que usted le da a esta nación, nuestra Colombia. Escriba su bendición para esta nación. Hable de las cosas venideras de esta nación. Declare las cosas que serán, la certeza por la fe declarada. Usted lo va a recibir, va a escribir. Y cuando usted deje este lugar, cuando pase por enfrente de ese mapa que estará allí colocado a mano izquierda cuando salga de este salón, usted vaya y coloque su declaración de oración de bendición por esta nación. Y que se sumen todas estas bendiciones para esta gran nación que Dios nos ha entregado. Escriba allí su oración de bendición. Por la fe bendijo a Colombia acerca de las cosas venideras. Parafraseando ese pasaje del libro de Génesis, o parafraseando Hebreos, por la fe declaramos la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que aún no vemos, pero lo declaramos. Porque Dios es un Dios que ve hacia el futuro, no que está mirando hacia el pasado. Dios es un Dios que se proyecta a lo que seremos y no que nos vive juzgando por lo que fuimos. Hemos sido perdonados, hemos reconocido nuestras culpas delante de Dios. Hemos aceptado las consecuencias de nuestras equivocaciones, pero apelamos a su misericordia, a su bondad. Apelamos a su amor, Señor, para que esta nación sea bendecida. Y esta nación bendecida será bendición para nuestras casas, familias, para los hogares de todos y cada uno de nosotros y de cada colombiano, Señor. Una vez usted termine de declarar por escrito su bendición, vaya y colóquelo sobre ese mapa, y que sea su oración de despedida hoy, antes de mañana ir a elegir, a votar, a hacer ejercicio de la responsabilidad ciudadana que tenemos. Que Dios guíe su corazón, que Dios guíe su mente igualmente, y que Dios nos permita ver que esta nación, tú, oh Dios, la encaminas para las cosas que has preparado para ella en el futuro. Y una vez lo haga, una vez deje allí en nuestro mapa de esta nación su declaración de bendición, váyase usted a su casa pensando, orando, y no deje de hacerlo hasta que mañana, a la hora que usted va a ir a ejercer su voto, usted esté orando por lo que está haciendo y por lo que cientos y millones de colombianos mañana haremos.
para que ese Espíritu de Dios que se mueve, que sopla, se mueva en esta nuestra nación y encamine los vientos de bendición para esta nación. Piense de esa manera en el nombre de Jesús, ore de esa manera y espere los resultados que Dios nos dará. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga siempre de usted misericordia y coloque paz en su corazón. Que Dios nos bendiga y bendiga esta nación en el nombre de Jesús. Amén y amén.